En esta tarde quiero tener una palabra que está centrada en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, versículos 1 al 19. Ahí hay una historia que, digamos, son las partes concluyentes de la resurrección de Jesús. Y que yo espero que esta palabra sea una palabra también para este año. Me cuesta trabajo pensar que cada año tenemos que presupuestar lo que vendrá, pero lo hacemos porque estamos sujetos al tiempo cronológico y me cuesta trabajo porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo, porque Dios no está sujeto al tiempo. Pero tratamos de hacer una pausa año con año para considerar primero una evaluación de lo que hemos vivido y luego un presupuesto de lo que vamos a vivir y de cómo están las cosas. Estaba comentándole a mi hija, Nicole, ayer que apenas no llega el Omicron y ya está una nueva cepa. Es decir, ya hay un nuevo virus que se desprende del coronavirus y que apenas ayer fue identificado en Israel y ya está el primer paciente. Lo que van a hacer ahora es evaluar qué tan peligroso, qué tan contagioso. Con el Omicron parece que no nos irá mal, pero eso no pensará quien se muere. Por muy pocos que se mueran, pues los que se mueren, para ellos fue letal. Y todas esas cosas que de repente nos tienen atrapados humanamente en la vida y esperando a ver cuándo se acaba. La Organización Mundial de la Salud presupuestó que para el 2022, o sea, este año, tiene que terminar todas las secuelas del coronavirus. No sabemos hasta cuándo, pero ellos presupuestan eso por la duración que tiene un virus que se desarrolla entre nosotros. Pero al margen de todas esas cosas, hay situaciones que nos impactan, nos impresionan emocionalmente, que nos afectan y que simplemente el día que alguien nos diga que estamos contagiados, se generará una serie de temores sobre nosotros, inevitables porque somos seres humanos. Yo sé que la gente dice, pues yo me contagié, pero yo no le tenía miedo. Que nos lo diga antes, que no nos lo diga después, ¿verdad? Que nos lo dijera cuando se contagió y que diga, no le tengo miedo. Eso sería bueno, pero como siempre nos lo cuentan después, nos hablan de que no le tienen miedo y que... No, recuerdo que yo hace un año, en diciembre, estaba contagiado y cuando finalmente, después de una semana, me confirmaron que yo estaba contagiado, hice una oración al Señor y le dije, Señor, no permitas que me llene de miedo. Yo estoy en tus manos y hasta donde tú quieras llevarme no pasa nada. Pero no permitas que me llene de miedo. ¿Por qué? Porque me conozco. Porque el ser humano tiene el miedo como un mecanismo de defensa ante situaciones críticas y es natural. Pero pedirle a Dios que no me llenara de miedo era que no perdiera yo de vista que Él estaba conmigo y podía hacerlo, porque los problemas y las enfermedades pueden llevarnos a eso. Y de pronto no sabemos y entramos en un proceso de crisis. Y tenemos una crisis y la crisis se convierte en una crisis de fe. Porque estamos pensando si Dios nos va a sacar de esto, si no nos va a sacar. Y parece que no tenemos diferencia con el mundo cuando el mundo está pensando si se va a morir o no se va a morir una vez que se contagió.
Hay cosas que nos sacan de nuestra estabilidad y comúnmente Dios procura sacarnos de nuestra estabilidad. Y hay diferentes cosas, no solamente esta pandemia, hay diferentes cosas que tenemos que atravesar en la vida que Dios permite para meternos en una crisis. Y cuando estamos metidos en una crisis, Él quiere lograr que nosotros, saliendo de esa crisis, logremos amarle más, comprometernos más con Él, ser más de Él y tener más de Él en nosotros. Ese es el propósito de Dios. En la historia que tenemos en el capítulo 21 de Juan, los discípulos estaban atravesando un tiempo de crisis difícil, dura, porque a la crisis de que Jesús se había muerto, sabían que había resucitado, pero entendían que la vida no sería la misma una vez que Jesús resucitara. Entraron ellos en una crisis, saber qué iban a hacer ahora, si era necesario regresar a su oficio anterior, pero a esa crisis de oficio o de identidad, también le venía otra crisis que comúnmente a todos nos golpea, la crisis económica. Y probablemente los discípulos estaban considerando que mientras Jesús estuvo aquí, siempre resolvieron sus necesidades existenciales, es decir, la comida, el vestido, el techo, y parecía que nada se salía de control mientras Jesús estuvo aquí. Había mujeres ricas, Juana, María, que sostenían el ministerio de Jesús y de lo que la Biblia da testimonio, de que ellas daban ofrendas. También se sabe que Judas era el tesorero, y Jesús lo acusa un día de que Jesús se había dado cuenta que Judas le metía la mano a la bolsa para cosas personales, y Judas creía que Jesús no se daba cuenta. Pero ahora tenían ellos una crisis de identidad y una crisis económica. ¿Qué va a pasar ahora? La vida era incierta. Por si es poco, habían pasado momentos críticos cuando fue la crucifixión, donde los discípulos se dispersaron, dice la Biblia. No pudieron mantenerse juntos. Es decir, era tan crítico el momento de la crucifixión y del proceso de Jesús que ellos no sabían cómo afrontarlo y se dispersaron. A más de eso todavía, Judas, que había traicionado a Jesús, que había descompuesto o desestabilizado la comunión entre ellos, se había suicidado. Y eso era un impacto que ellos cargaban. Pero por si fuera poco, Pedro, quien es citado aquí como el líder de los discípulos, había fracasado estrepitosamente negando a Jesús. Y todo eso afectaba en el ambiente. Nos damos cuenta cuando un problema trae otros problemas. Es decir, a lo mejor pasamos un problema económico o de trabajo y cómo vamos a resolver esta parte de la vida. Ojalá y solo fuera la parte de la economía. Pero luego empieza a haber problemas entre el matrimonio por la situación económica. Pero eso lo perciben los hijos y se convierte en una crisis familiar. Y eso empieza a ser una situación en cadena donde además, si eso fuera poco, entramos a una crisis de fe personal, como diciendo, Dios, pero ¿por qué permites que todo esto esté pasando? ¿Y cómo vamos a resolverlo? ¿Cómo voy a resolver mi economía, los problemas que tengo con mi esposa, con mis hijos, etcétera? ¿Qué va a pasar en todo esto? Y de pronto parece que somos dejados, como decir, aventados ahí a esa crisis, y parece que no tenemos ni siquiera con qué detener una crisis, ni un problema que sigue a otro y a otro y a otro, y llegamos al punto de decir, debo de decirles que en algún momento he dicho, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tu palabra dice que estás con nosotros, pero dime dónde estás. ¿Por qué? Porque de pronto las crisis y los problemas amenazan una crisis de fe. Yo no sé si alguien se haya parecido a mí en alguna situación como esa, pero qué difícil es afrontarlos.
quiero leer el pasaje y de ahí quiero desprender algunas cosas muy interesantes de Jesús. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, era la tercera vez, junto al mar de Tiberias, que era el mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Era parte de la crisis de identidad que tenían. Estaban solos y no sabían para dónde ir. Y cuando iba ya amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Suponiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondiendo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esta historia, este pasaje de la historia, estoy seguro que mientras lo leíamos, algunos percibieron algunos detalles maravillosos de esta historia. Los discípulos estaban confundidos, estaban desanimados. Nada se parecía tanto a los días donde ellos estaban con Jesús y Jesús resolvía su vida de manera inminente. Y ellos hubieran querido que el resto de sus vidas Jesús se quedara de esa manera con ellos, físicamente, para que ellos nunca más sintieran temor. Pero lo cierto es que cuando Jesús estaba aquí con ellos y resolvía la vida de ellos y sus problemas existenciales y sus problemas económicos, ellos eran muy frágiles. Pedro cometía algunas torpezas propias de su carácter y decía cosas que no debía de hacer y los discípulos hacían lo mismo y entonces Jesús se daba cuenta, sabía que llegaría el momento en el que Él se iría, pero que entonces el Espíritu Santo trabajaría en la vida de ellos para perfeccionarlos y para enseñarlos a enfrentar la vida con Jesús en una presencia diferente. Es decir, no es físicamente, pero a través del Espíritu Santo, Él viviría en ellos y eso iba a ser, de acuerdo al propósito de Jesús, infinitamente mejor que su presencia física. Era difícil que lo entendieran, pero así tenía que ser. Y
esa es la tercera vez que Jesús se les aparece. Jesús se apareció a ellos, se apareció a 500, se apareció en diferentes momentos a los discípulos para dejar constancia de su resurrección, de que Él había resucitado. ¿Por qué se les aparece? Porque ellos tenían que predicar con convicción la resurrección de Jesús. Y era difícil, sin ese testimonio de Jesús en ellos, que pudieran predicarlo como debían de predicarlo. Pero Jesús se apareció, dejó constancia, pero dejó constancia al mundo de que Jesús había resucitado. Pero este momento ellos no lo entendían. Era difícil, era un tiempo de crisis. Un tiempo de crisis es un tiempo de cambios. Las cosas dejan su estado de comodidad y entra a un estado diferente donde no sabemos qué va a suceder, qué va a pasar o cómo van a suceder los cambios en nuestra vida. No lo sabemos. Una pérdida de trabajo, una enfermedad, un diagnóstico, un conflicto, una ruptura, etcétera. Cualquier cosa que pudiera presentarse, entramos a un estado de crisis. Ellos estaban en el estado de crisis porque Jesús ya no estaba permanentemente con ellos y solamente se les había aparecido y se había aparecido. Pero la aparición que Jesús había tenido ahora, no sabían ellos, era de madrugada, ellos se acostumbraba a pescar 3, 4 de la mañana, todo estaba oscuro, y la forma en la que decidieron ir a pescar es que parece que estaban juntos 9 de los discípulos, de 7 cita su nombre, y luego dice, otros 2, uno de ellos faltaba, otro también, no estaban allí, y claro, Judas que había muerto, pero parece que no entendían qué hacer, como que platicaban, ¿y qué hacemos ahora? Decidir ir y predicar, ¿qué predicamos? Decidir ir y orar por los enfermos, Jesús no está con nosotros. Pero de pronto me imagino también que, porque Jesús se apareció durante 40 días a los discípulos, y de pronto ellos empezaban a enfrentar el conflicto también económico. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a mantener a nuestras familias? Parece que una crisis envuelve todo de pronto. Y entonces Jesús, que parecía que como que veía a distancia todo esto, veía un escenario quebrado, de pronto de bancarrota, como cuando entramos a ciertas crisis que nos sentimos en bancarrota. No sé si alguna vez usted se ha sentido en bancarrota o diciendo, de aquí en adelante, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y entonces Pedro, que era el líder de ellos, les dijo, voy a pescar, como diciendo, pues es lo que sé hacer. Tengo que regresar, hacer algo, porque no me puedo quedar aquí. Y ellos, no teniendo ninguna otra idea mejor, ni otra cosa mejor que hacer, le dijeron, pues vamos contigo. Y entonces se echaron a la mar, en el mar de Tiberias, que otras veces ya habían pescado, allí ellos eran pescados, allí Jesús los había llamado, estando en el caso de Pedro, estando en las redes. Y entonces se echan a la mar, pero lo que es peor, es decir, si una mala noticia faltara a este tiempo de crisis, resulta que no pescaron nada. Nada. Y además de todo esto, no hay nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Quiero llevarlo a usted esta mañana a momentos difíciles que pasamos durante el año, que no lo sabemos, que como decía yo el viernes, nadie escoge sus crisis, nadie escoge sus problemas, nadie las escoge. Y nadie escoge la intensidad de los problemas que pueden venir a nuestra vida. Y de pronto parece que Dios tiene que dejarnos solos, mirándonos de cerca, pero solos, y no miramos ninguna manifestación de Dios ante nuestros problemas, sino todo lo que miramos es cómo estamos en bancarrota y cómo somos incapaces de resolver los grandes problemas de la vida. Cuando pienso en esto, pienso en la gente que no conoce a Dios, como gente que la vida los vence, que la vida
los destruye, que el diablo los destruye, porque no tienen ninguna esperanza. No tienen un Dios cercano que esté a ellos para delimitar y que la crisis no rebase límites que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Somos afortunados, aunque entramos en esa crisis, somos afortunados. Él está cerca de nosotros. Y entonces era terrible el escenario. Tal vez no habían comido porque pues no habían pescado, porque no sabían qué hacer. Y entonces de pronto se oye una voz que llega a ellos y que les habla con tanta ternura, estando desesperados, pero no percibieron ni siquiera aquella voz tan tierna que les hablaba, porque no pudieron distinguir que era Jesús. Pero me gusta cómo el pasaje enfatiza esta parte. Jesús se manifestó. Así empieza el versículo 1 del capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó. Era tiempo para que Jesús se manifestara en medio de una crisis, en medio de algo que humanamente no podemos descifrar y no tenemos la capacidad de resolver. Permítanme decirles que en muchos de los casos de ustedes yo los he acompañado en sus crisis. Y tengo que decirles que cuando ustedes han entrado en alguna crisis difícil, yo me hago la misma pregunta que ustedes: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero a través de los años y de los diferentes capítulos de crisis en la iglesia, he aprendido que Dios siempre va a aparecer. No lo dudo, pero ¿sabe una cosa? A veces lo dudo cuando soy yo el que está en la crisis. Porque así como los lleva a ustedes, también me lleva a mí. A momentos así. Hasta que quiebra mi fe para meterme a una crisis donde Dios quiere hacer algo y donde Dios quiere que algo cambie o que algo crezca. Y no va a suceder si no me siento desprotegido. No va a suceder. Es decir, todos somos llevados a ese terreno. Pero ¿es que Dios es sádico? ¿Es que Dios es injusto? ¿O será que Dios no nos ama? No. La respuesta a todo eso es no. Dios nos ama entrañablemente. Pero hay cosas que nosotros necesitamos aprender con Él. Pero más que aprender, tenemos que aprender a vivir íntimamente pegados a Él y amarle más de lo que le amamos. ¿Por qué son esas crisis? Porque necesitamos amar más a Jesús. Y Él quiere que a través de esto Él se manifieste y lo entendamos y lo veamos. Y entonces el pasaje dice que se apareció y de repente no solo eso, sino que después de estar con el fracaso de no pescar nada, con la crisis de identidad y la crisis económica, aquella voz de Jesús, cómo se manifiesta. Y entonces les dice: echen las redes. Bueno, primero les pregunta: ¿tienen algo de comer? Y la respuesta es no. Y probablemente si Jesús les hubiera preguntado: ¿y han comido algo? Tampoco. Porque en las crisis nos quedamos secos. No tenemos recursos para resolver ninguna crisis. Y entonces después de que ellos dicen no, Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Y entonces era difícil creer si era cierto, pero no perdían nada. Es interesante cómo Jesús llenó sus redes, no una vez.
el que hizo los peces, los llamaba y a los discípulos les decía: echen las redes. Y entonces, de pronto, una crisis cambia dramáticamente, porque se encuentran con que la red está completamente llena. Dice aquí que eran peces grandes y que eran 153 peces. Quiere decir que eran grandes y que era una gran pesca. Y entonces ellos tratan de jalar la red esperando que no se rompa. La red nunca se iba a romper, porque cuando Jesús aparece, todo lo hace perfecto y completo. Nada queda imperfecto y nada queda incompleto. Y entonces ven aquella gran pesca y se acercan al mar. Y cuando de pronto Juan le dice: es Jesús. Y Pedro parece que estaba desesperado, es decir, tenía tanta necesidad de Jesús, tanta necesidad de él. Se había quitado su ropa en el mar pescando y dice que se ciñó su ropa y con la ropa se echó al mar y fue hacia donde estaba Jesús. ¿No es cierto que en los tiempos de nuestras crisis deseamos tanto a Jesús y que Él aparezca? A veces nosotros diseñamos la manera como queremos que Él haga y lo que queremos que Él haga y cómo queremos que lo haga. Pero Él rebasa nuestras expectativas, porque Él no nos deja a medias. Él rebasa nuestras expectativas. Y entonces Pedro se echó a la mar, estaba feliz de pensar que era Jesús, arrastraron la barca hacia la orilla y cuando llegan a la orilla se encuentran con otra sorpresa. No tenían nada que comer. Pero dice el pasaje que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Cuántas veces ha estado usted sin nada? Y a veces sin nada en la bolsa. El hermano Luis testificaba hoy de su cena y le alcanzó para compartir. Jesús viene a nosotros. Este pasaje, esta escena de la orilla del mar, las brasas puestas, un pez puesto y pan, me hace pensar en el Salmo 23. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquellos angustiadores que pensamos que no vamos a superar, que nos van a tragar. Así como se sentían ellos. Pero entonces viene Jesús, las redes son llenas, y cuando llegan a la orilla, había pan, había peces y había brasas. Y todavía les dice: tomen peces y sigan poniéndolos en las brasas. Un canto que cantamos, Escondo mi vida en Cristo Jesús, tiene una estrofa, una frase que dice: Él colma mi vida de bien por su amor, me llena de su plenitud. Y pensar que el mundo está en grande necesidad y que a veces nos contagiamos de esas angustias y que nos contagiamos de esos temores y de esos miedos. Otro canto que cantamos siempre me ha gustado mucho y esa frase me conmueve, es Jesucristo mi amigo mejor. Nunca faltó su amor en mi ser. ¿Y cuántas veces creemos que sí falta? Creemos que no se da cuenta. Creemos que no lo está haciendo bien. Creemos que no nos está oyendo. Creemos que no nos está entendiendo. Pero Jesús miraba toda esta escena hasta que Él apareció.
parecía que dejaba lecciones en la vida de los discípulos, como diciendo, estos son los motivos por los cuales me pueden amar el resto de la vida. Porque a todos, Dios nos ha dado razones para amarlo, a todos. Hay algo, hay manifestaciones, hay momentos que llegó Jesús y cambió muchas cosas. Cuando no pensábamos, somos llevados por nuestra mente de manera natural al fracaso, a la desesperanza. Pero ten paciencia, Jesús llegará. Espera a Jesús. Él no tarda, Él llegará y cuando Él llegue, la vida cambiará. ¿Por qué? Porque este pasaje habla y después les dice, versículo 12, les dijo Jesús, vengan y coman. Y estaban tan sorprendidos que dice que ninguno se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque suponían que era el Señor. Y vino Jesús entonces, sabiendo que no se animaban a acercarse a tomar el pan y el pez. Y entonces dice que Jesús vino y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. ¿Cuánto nos ama Jesús? Si estamos atravesando momentos críticos, y si llegamos a atravesar este año momentos críticos, donde muchas cosas empiezan a descomponerse en cadena, no tengamos miedo. Esperemos a Jesús. Él va a llegar. Él dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Y si no es suficiente, Él dijo que a los que amó, los amó hasta el fin. Míos son y nadie los arrebatará de mi mano. Tenían muchas dudas, pero no solo tenían muchas dudas, tenían muchos motivos para pensar que Jesús no volvería a ser el mismo. Porque se habían dispersado y Pedro le había negado. Y siempre que pensamos en Dios, pensamos que Dios es como nosotros. Que si le hicimos algo a Dios, Él nos va a castigar. Porque eso es lo que nosotros hacemos cuando alguien nos hace algo. Pero no nos paga conforme a nuestros pecados. Él nos paga conforme a sus muchas misericordias. Tenemos que aprender a esperar a Jesús. Porque Jesús siempre llegará. Y cuando Jesús llegue, habrá sucedido aquello que está escrito en Santiago capítulo 1 acerca de la prueba. Nadie se sorprenda cuando es probado. Alégrense. Porque una vez que haya pasado la prueba, dice, entonces serán cabales, perfectos y sin que les falte cosa alguna. Podemos pensar que este año que pasó trajo algunas crisis. Realmente, la crisis que menos me impactó fue la del coronavirus. No porque yo sea muy valiente, no. Siempre le tengo que decir al Señor, quítamelo, cobarde. No permitas que me llene de miedo. Siempre se lo tengo que decir. Ha habido otras crisis difíciles, pero hace unas pocas semanas, este fue un pasaje donde Dios me habló. Jesús va a llegar. Y quiero compartírselos a ustedes esta tarde. Porque es seguro que hay aflicciones en el mundo. Pero tengan confianza. Jesús va a llegar. Y cuando Él llegue, llenará nuestra red. Y cuando nuestra red esté llena, Él vendrá y nos dará, y nos saciará, y nos sanará. Porque
Así llega Jesús. Alguien tendrá alguna crisis en este tiempo. Si en su matrimonio, o en su familia, o en su economía, o en la salud, o en otros tipos de problemas que hay tantos, el catálogo es demasiado amplio, pero Jesús va a llegar. Y cuando Jesús llegue, las cosas van a cambiar. Y Dios nunca tardará tanto como para que los problemas nos hayan acabado. No, llegará en el momento oportuno. Y dice que cuando ya resolvió todo eso, que eran los temores de ellos, entonces entró a otra parte de la vida de ellos. Es decir, los conflictos sirven para que Dios trabaje en nuestra relación con Él. Pero son los conflictos los que a nosotros nos desesperan. Pero Él los resuelve como los resolvió cuando Él llegó. Pero luego vino a la parte del corazón y de la mente de ellos. Y dice que se sentó con Pedro. Yo no sé si caminaban, si estaban sentados en una piedra, si tenían alguna posición como flor de loto sentados. Pero entonces dice el pasaje que Jesús tomó a Pedro y le preguntó: Pedro, ¿me amas más que todos ellos? Y la pregunta que le hizo Jesús fue: ¿me agapeas? Es decir, ¿me amas desinteresadamente? ¿Me amas voluntariamente? ¿Me amas por encima de todo? Y la respuesta de Pedro, que parece que le dijo que sí, le dijo: Señor, yo te fileo, no te agapeo. Es decir, te amo con un amor de amigos, con un amor emocional y de alguna manera frágil. Y Jesús aceptó la respuesta de Pedro. Y vino una segunda vez Jesús y le volvió a preguntar: Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas con el amor ágape, el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón? Señor, yo solo te fileo, solo te amo con amor. Y vino la tercera vez y Jesús le preguntó, ya no le preguntó si lo agapeaba. Le preguntó: Pedro, ¿de verdad me fileas? ¿De verdad me amas con amor filial? Parecía que Jesús estaba sacando del corazón de Pedro la culpa por la negación. ¿Por qué? Porque Pedro vivía con una gran culpa. Estaba penado, estaba avergonzado con Jesús. Cuando Jesús se aparecía no tenía oportunidad de hablar con Jesús y aclarar las cosas. Pero ahora Jesús fue el que vino y abrió su corazón y le dijo: ¿me amas? ¿Me fileas? Y Pedro dice que se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes todo. Tú lees mi corazón y lo conoces mejor que yo. Y sabes que sí te fileo. Y la respuesta de Jesús fue: apacienta mis ovejas. Es decir, ese día Pedro aprendió a amar a Jesús más de lo que él había imaginado. Pero además, Jesús lo restauró. Qué difícil es entrar a una crisis cuando antes de la crisis hay pecados nuestros. Porque la mente vuela y nos despedaza. Pues esto vino por lo que hiciste, por lo que has hecho. Déjeme decirle algo muy importante y tal vez sea la parte más importante esta tarde. Dios nos conoce y conoce nuestros pecados. Y sabe lo que hacemos, pero nunca renuncia a amarnos, nunca. Y nunca renuncia a venir a nosotros y a presentarse delante de nosotros.
aunque en nuestra mente esté claro lo que hemos hecho y tal vez aceptemos que estamos en esta condición por lo que hemos hecho. Pero en el Evangelio de Lucas, cuando habla de la oveja perdida, allí dice que Jesús fue y la buscó a donde estaba y la trajo al redil. Nunca nos perderá. Pasaremos crisis. Y lo merezcamos o no, Dios nunca actúa por nuestros méritos. Él actúa porque somos sus hijos. Y es algo que nunca perderemos. Yo le agradezco a Dios que Dios me ame porque soy su hijo. Porque yo pensaría también como cualquiera, no lo merezco. Pero me trata como hijo. Y cuando Él viene nos trata con tanta ternura. Si hay pecados, los perdona. Será el momento de decirle, perdóname, no pudo expresar una palabra Pedro de cómo lo negó, pero dejó claro Jesús que lo entendía. Y al restaurarlo y decirle, apacienta mis ovejas, es decir, ahora sí le dejó claro a Pedro la razón por la cual él tenía que vivir de aquí en adelante y nunca más regresar a la barca y a las redes. Porque de ahora en adelante él tendría que apacentar la grey de Cristo. No lo entendemos. ¿Cómo Dios, después de quienes somos, viene con tanta ternura, llena nuestras redes, nos sacia, nos sirve, pero además nos restaura y nos hace dignos de su confianza? Apacienta mis ovejas. Hermanos, este debe de ser un gran año, como lo fue el año que se fue. Pero no lo es por los problemas o la ausencia de problemas. Lo es porque Jesús viene a nosotros. Y Jesús está con nosotros y Él camina con nosotros. Guarda esta palabra para las eventualidades del año. Y acuérdese que Jesús siempre vendrá, porque Él camina con nosotros. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Yo no puedo saber quién está en crisis, pero Dios lo sabe. Pero sepa usted que habrá un momento en el que Jesús llegará. Se aparecerá. Llenará nuestras redes. Sanará nuestro corazón. Nos saciará. Y después sanará el alma. Y tendremos toda su confianza. Dios, solo tú sabes quién se siente herido. Solo tú sabes quién tiene una crisis en esta tarde. Solo tú lo sabes. Pero que tu palabra pueda confortar su alma y hacerle saber que tú te aparecerás. Y cuando tú te aparezcas, las cosas van a cambiar. Pero no solamente vas a saciar, sino vas a hacer crecer nuestro amor por ti. Y te amaremos más. Dios, guarda tu palabra en el corazón de la iglesia. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.